Alegrías. Me da gusto saludarles. Bueno, siéntense, por favor. El día de hoy está con nosotros la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿De qué se trata la conferencia de prensa, la conferencia del pueblo, la mañanera del pueblo del día de hoy? No, esa es mañana. Hemos venido trabajando ya desde hace varios meses en diversos esquemas que nos permitan potenciar la inversión pública en el país. ¿Qué es la inversión pública? Pues es la inversión con recursos públicos, y ahora también vamos a presentar recursos mixtos, ¿qué quiere decir mixtos? Públicos y privados, en un esquema muy diferente a lo que eran las antiguas asociaciones público-privadas, que eran muy abusivas del recurso público, para poder construir todo lo que nos comprometimos para el sexenio y más. Cuando la inversión pública es mayor en carreteras, en hospitales, en escuelas, en energía, en agua, o sea, lo que llamamos infraestructura, que quiere decir, pues, las necesidades de caminos, de energía, de agua, todos los equipos, todos los caminos que se requieren para el desarrollo del país. Mientras más inversión hay en esto, pues hay mayor crecimiento de la economía. Durante muchos años se pensó que el crecimiento lo era todo. ¿Qué es el crecimiento de la economía? Se mide en el Producto Interno Bruto. Pero durante algunos años, bueno, México tiene muchos años que no hay un crecimiento sostenido, pero durante muchos años se pensó que solo el crecimiento de la economía era suficiente, pero nunca se pensó en la distribución de la riqueza generada. La cuarta transformación llega para garantizar que la riqueza que se genere se distribuya, es decir, crecimiento con justicia social, desarrollo con justicia social y además con mitigación de daños ambientales sin afectar grandemente el medio ambiente. O sea, desarrollo sustentable con bienestar, así se llama. Para que todo esto ocurra, pues requiere haber inversión pública. Y es bien sabido que la inversión pública también impulsa la inversión privada. Por ejemplo, si se abre una carretera en algún lugar, pues entonces se pueden poner inversiones privadas desde una pequeña tiendita hasta una fábrica, porque ya hay comunicación. Si se hace un camino artesanal en una comunidad rural, pues el producto del campo de una comunidad pues puede salir más rápidamente a comercializarse. Entonces, mientras más infraestructura haya, mejor. Si hay carreteras que están saturadas y se hace más tiempo y se abre un carril más en esa carretera o dos carriles más, pues se va a poder ir más rápido, la mercancía y las personas van más rápido y eso genera mayor riqueza y menores barreras para el desarrollo. Bueno, esa inversión pública hemos venido trabajando en diferentes esquemas para ver cómo aumentamos la inversión pública para que haya más crecimiento. Eso es lo que va a presentar hoy la Secretaría de Hacienda. Entonces, ¿quién está con nosotros? Está el secretario de Hacienda, el maestro Edgar Amador, está la subsecretaria de
egresos, Berta Gómez Castro. Está la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla. 2 subsecretarias, eso es histórico. Nunca en la Secretaría de Hacienda había habido 2 subsecretarias. Rodrigo Mariscal, que es el jefe de Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, y Jorge Mendoza, que es el director general de Banobras. Entonces, les pido que no sean demasiado técnicos en su presentación. Va a presentar primero el secretario de Hacienda, después Jorge Mendoza y luego Mari Carmen. Van a presentar pues este programa muy importante para potenciar la inversión pública en nuestro país en infraestructura para el bienestar. Entonces le doy la palabra a Edgar. Adelante, Edgar. ¿Quieres acá? Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, Presidenta. Efectivamente, la idea es presentar este plan, el plan de inversión en infraestructura para el desarrollo con bienestar. Como bien mencionaba la Presidenta, hay una diferencia importante entre crecimiento económico, el crecimiento de las variables macroeconómicas, el PIB, consumo, la inversión y el desarrollo, ¿no? Necesitamos complementar el crecimiento con justicia, con distribución del ingreso. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el centro de la presentación y el centro de la estrategia? Como lo mencionaba la Presidenta, la inversión pública. Vamos a empezar desde la base. La base fueron los 100 compromisos que la Presidenta hizo con el pueblo de México y como hemos presentado aquí en pasadas conferencias mañaneras, quedaron plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de esos 100 compromisos se articula una estrategia de crecimiento basada en el fortalecimiento del mercado interno, basada en el fortalecimiento de nuestras capacidades locales, domésticas, que es el Plan México, cómo agregamos valor a nuestra cadena global de suministros. Estos son la base, digamos, de esta estrategia de la planeación de la inversión en infraestructura para el desarrollo con bienestar. ¿Cuál es el eje rector de esta estrategia? La inversión pública. La inversión pública, la Presidenta ponía unos ejemplos muy claros respecto de la capacidad de la inversión pública, no nada más de ofrecer crecimiento per se, sino su capacidad para detonar crecimiento más allá de cada peso gastado en inversión pública. Los proyectos de agua, por ejemplo, son muy buenos para ilustrar este caso, ¿no? Una presa, cuando la Conagua hace una presa, aumenta la superficie cultivable, aumenta la producción de alimentos, no funciona en el sentido inverso. La inversión pública tiene una capacidad muy importante para multiplicar sus efectos en el resto de la economía. Durante las décadas anteriores a los gobiernos de la Cuarta Transformación, la inversión pública fue dejada un poco al lado, ¿no? Se pensaba que la inversión privada iba a ser suficiente y se desarticuló un poco el rol de la inversión pública. Aquí la inversión pública tenemos estos 2 brazos, el crecimiento económico, el desarrollo con bienestar. ¿Cuáles son los sectores que van a estar apoyando estos 2 pilares de la inversión pública? Por el lado del crecimiento económico tenemos, por ejemplo, puertos, aeropuertos, ¿no? El Plan México, la integración de lo hecho en México. Por el lado del desarrollo tenemos los servicios básicos. ¿Cuáles son esos servicios básicos? Energía, agua, salud, vivienda, conectividad, ¿qué es conectividad? Carreteras, transporte, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en la siguiente lámina? Por favor, la siguiente. ¿Cuánto vamos a invertir? ¿Cuál es la estrategia que ha articulado la Presidenta para el periodo 26-30 en materia de inversión pública y mixta? El objetivo es realizar una inversión histórica
pública y mixta por 5.6 billones de pesos. Son 5.6 millones de pesos en esta administración en 8 sectores estratégicos. Para llegar a este número, como mencionaba la presidenta en su introducción, fueron algunos meses de trabajo. Se analizaron de manera individual más de 1.500 proyectos en todas las dependencias de la administración y queda, digamos, plasmada de manera esquemática en estos sectores de aquí. Energía tiene el 54% de la inversión, trenes el 16%, carreteras el 14%, puertos el 6%, nos falló ahí el punto. Está mal el 0, sí, el punto porcentual quedó acá, le faltó sobre un 0. Energía 54%. 54%, le sobró un 0. Trenes 16%. Carreteras 14%. Así es. Puertos 6%, salud 6%, agua 3%. Esta es inversión adicional, ¿no? Por ejemplo, educación tiene que ser 3.4%. ¿Por qué? Porque tenemos ya un programa de infraestructura en educación. Este es lo que se va a potenciar con el nuevo esquema, son los recursos adicionales. Para darles una idea, para el presupuesto, para el ejercicio 26, la inversión en infraestructura en el PEF, incluido en el PEF, es 2.5% del PIB. La inversión adicional será de 1.9% del PIB, que representa 722,000 millones de pesos adicionales. La siguiente, por favor. Creo que le cambiaron la presentación. ¿Sí? A ver si... A ver. Te la pasa Mari Carmen porque traía unos colorcitos. Algo pasó ahí. ¿Cómo se va a realizar esta estrategia muy importante, muy significativa en términos de inversión y de ejecución? Vamos a empezar con un consejo de planeación estratégica de la inversión. Este consejo va a estar coordinado por la presidenta de México, ¿no? Ella va a coordinar los trabajos directamente con todas las dependencias y en donde van a participar todas las entidades y dependencias que tengan proyectos dentro de este portafolio que les estamos mostrando. ¿Qué es lo que va a hacer este consejo? Va a priorizar los proyectos y va a dar, esto es muy importante, va a dar seguimiento y atención oportuna a cada uno de los proyectos, cómo va el avance físico, cómo va el avance financiero, en dónde está atorado, le falta recursos, falta alguna gestión. Esto va a deliberarse en el Consejo de Planeación Estratégica. ¿Cómo se va a financiar este monto tan importante de recursos? A través... Ahí está. Gracias. Ahora sí. Ya hasta colorcito tiene. ¿Ya está? ¿Listo? La que sigue, por favor. Ahora sí. Ahora síguele y luego ya. ¿Listo? Adelante. A través de nuevos vehículos de inversión, la subsecretaria Mari Carmen Bonilla va a dar cuenta con un poquito más de detalle dentro de 2 láminas más adelante. Pero son varios fondos que constituyen esquemas especializados en infraestructura. Esta parte es muy importante. Van a ser fondos dedicados específicamente al financiamiento de esta estrategia y por lo tanto van a ser vehículos muy transparentes y muy eficientes en sus costos. Mencionaba la presidenta, las APPs, ¿qué pasaba? ¿Cuál era una de las deficiencias de la vieja generación de APPs? Que eran muy caras. Como se financiaba el promotor privado, el costo del financiamiento reflejaba el riesgo del privado. Aquí estamos buscando esquemas que sean muy eficientes en términos de costos y la transparencia y la dedicación específica a los proyectos de infraestructura va a ser muy, muy importante. Para armar esto necesitamos una actualización de la normatividad. En los próximos días, semanas, se presentará un proyecto de ley para armonizar el marco legal existente y articular este Consejo de Planeación, los nuevos vehículos de inversión
Y esta última parte que es muy importante, la base de datos nacional para que todas y todos podamos ver cómo va la evolución de cada uno de los proyectos de infraestructura y dar elementos de planeación para nuevos proyectos, para que los inversionistas y el público en general conozcan los detalles y para tener métricas e indicadores muy puntuales respecto de la evolución de los proyectos. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Prosperidad compartida, crecimiento, bienestar, empleos bien remunerados, desarrollo regional. Este enfoque regional de los gobiernos de la Cuarta Transformación es muy importante. Durante muchos años se olvidó la perspectiva del desarrollo regional en los proyectos de infraestructura y como resultado de todo lo anterior vamos a tener un incremento, digamos, una mejor calidad de nuestra soberanía energética, nuestra soberanía en términos de infraestructura. Le paso a Jorge Mendoza, el director de Banobras, la voz para la siguiente lámina. Jorge, por favor. Siguiente. Pásate para acá. Buenos días a todas y todos. Buenos días a todos los que nos escuchan o nos ven. Presidenta, muy buenos días. Como saben, hemos estado hablando durante los últimos meses mucho de las inversiones mixtas. Y uno de los principales mensajes que quiero dar es que esto no es nuevo. Esto lo utilizamos desde la administración anterior. Y lo que estamos buscando es varias cosas con este tipo de proyectos. El primero es que el Estado defina las reglas de operación y los objetivos sociales. En todo momento estamos buscando también que los beneficios en las inversiones mixtas y tanto los costos y los riesgos se puedan compartir entre el público y el privado. Que no solo dependan del presupuesto, este tipo de inversiones son complementarias. Hay muchas inversiones que se van a hacer presupuestarias y que son parte de la estrategia del gobierno federal. Estamos buscando proteger las finanzas públicas. Como saben, durante este último año estamos pasando por una consolidación fiscal donde logramos tener y llegar a un déficit de 4.3%, porque ha sido uno de los ejes prioritarios, que es mantener finanzas públicas sanas. Y por último, estamos tratando de que todo lo que se haga con inversiones mixtas y en general la inversión con el país, que se genere un bienestar social, soberanía como prioridad y que toda la rama económica logre generar empleo, crecimiento económico, prosperidad compartida y una justicia social que tanto lo merece el pueblo de México. Entonces, durante los últimos años tuvimos algunos proyectos emblemáticos que se hicieron ya con estas inversiones mixtas. Y aquí lo podemos ver en las pantallas. Tenemos arriba la compra de las plantas de Iberdrola. Como saben, en la última administración creamos un vehículo donde la mayor parte de esta empresa es parte del Estado. Nosotros somos dueños ya de estas plantas. Tenemos también el aeropuerto de Nayarit, que se hizo con una inversión mixta, y tenemos también las autopistas en el corredor que va desde Guadalajara hasta Puerto Vallarta, principalmente las Varas Compostela y Compostela-Tepic, donde se utilizó a través de un esquema de CMRO, que es construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación. Ahora, este tipo de inversiones mixtas, pues cada una son diferentes dependiendo el sector en donde se esté participando. Y por ejemplo, en el CMRO que hicimos en tema de carreteras, pues fue un proyecto muy importante porque la concesión pertenece al Estado, es del gobierno federal, pero hicimos un contrato de corto plazo con una empresa privada para que nos pudiera ayudar construyendo, manteniendo, rehabilitando y operando esta carretera. Una vez que termine este contrato de corto plazo, la concesión sigue siendo parte del gobierno del Estado y todos los beneficios que se lleguen a recibir por parte de esta carretera, pues se reinvierten en esta carretera y también se puede utilizar para otros proyectos en la región. Lo que estamos buscando también con las inversiones mixtas es que el gobierno federal tenga mayoría en las empresas que se vayan a creer con el sector privado. Eso nos permite tener cierto control sobre las inversiones, pero también estamos buscando que exista la gobernanza y el esquema de operación de una manera adecuada
para que estos proyectos sean financiables y bancables y podamos atraer recursos también de la banca de desarrollo y también de la banca comercial. En las próximas semanas y meses vamos a estar viendo una lista de proyectos importantes que estamos detallando en estas mesas de trabajo que acaba de comentar el secretario de Hacienda. Lo vamos a revisar por cada uno de los sectores y a continuación la subsecretaria Mari Carmen Bonilla les va a presentar algunos de los vehículos adicionales que estamos pensando para poder complementar este tipo de inversiones mixtas. Muchas gracias. ¿Quieres aquí? Vaya. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta, secretario. Bueno, como ya se mencionó, el objetivo de poder generar estos esquemas de inversión pública es para poder favorecer una mayor cantidad de inversión y que estas inversiones se realicen de manera expedita. Por esta razón, tenemos varios esquemas. Estos esquemas están alineados con los proyectos en sectores estratégicos que ya se mencionó en la lámina anterior, que es energía, agua, trenes, carreteras, puertos, etcétera. Y esto lo que nos va a permitir es una mejor integración con el sector financiero a través de la Secretaría de Hacienda y de fondos y esquemas en donde tenemos, por ejemplo, a la banca de desarrollo, esquemas de garantías, como lo mencionó el director de Banobras, estos nuevos esquemas de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación, los contratos mixtos, que son bastante relevantes, las fibras y la fibra E, que fue la migración que se hizo de las plantas de Iberdrola, y en este caso poder ser complementado con nuevos vehículos y utilizar también al mercado bursátil y a la banca comercial. Aquí quisiera detenerme y platicar un poco más de la capacidad que hoy tiene ya fortalecido el Fondo Nacional de Infraestructura, la CFE, Pemex y la SICT para poder desplegar en estos sectores estratégicos estos nuevos contratos mixtos. Entonces, esto nos va a ayudar a poder articular de una manera muy eficiente y también nos va a permitir que los esquemas funcionen para construir y desarrollar y también para que el capital, una vez que los proyectos estén maduros, los pueda recuperar el gobierno federal. Si vamos a la que sigue, por favor. Finalmente, pues me gustaría resumir cuáles son los beneficios de tener una buena planeación estratégica en estas inversiones y cómo tenemos una idea enfocada a que haya bienestar en las personas. Primero, pues establecer una ruta clara, ¿no? Sabemos que necesitamos crecer desde la base y que este desarrollo sea incluyente, sostenible y con justicia social. En segundo punto, que las finanzas públicas se mantengan sanas en el tiempo, que haya una correcta planeación y análisis de largo plazo. Esto involucra muchos técnicos especializados y también un grado importante de revisión sobre los esquemas y los proyectos, los costos. Y esto nos va a permitir que se puedan atender las necesidades, promover el desarrollo regional, que es básico, la conectividad, ya lo mencionó el secretario, en infraestructura básica es muy relevante para los estados y los municipios y esto también genera crecimiento regional y también nos va a ayudar a acelerar las inversiones del Plan México. Esto es muy relevante también. Finalmente, nuestro objetivo es que se garantice la transparencia y la certidumbre a través de la actualización de la normatividad, los recursos de información y que se le pueda dar a través del Consejo este seguimiento puntual a los proyectos. Muchas gracias. Bueno, a ver, en pocas palabras, vamos a resumir. Este año, en el presupuesto de egresos de la Federación, hay casi 1 billón de pesos para programas de bienestar. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa alrededor de la mitad, poquito más de la mitad, va para la pensión a adultos mayores. Todos los adultos mayores de 65 y más tienen su pensión garantizada, que este año aumentó a 6,400 pesos bimestrales. Todos los de 65 y más está en la Constitución.
Igual personas con discapacidad, becas de preparatoria, ahora ya becas de secundaria, va a haber una beca especial para útiles y uniformes escolares para todos los de primaria, Sembrando Vida, Apoyo al Campo, todos esos programas de bienestar, de todo el presupuesto es 1 billón, o sea, 1 millón de millones. Para inversión, ¿cuánto hay? Hay poco más de 900,000 millones, o sea, también casi 1 billón de inversión. ¿Esa inversión en qué es? Caminos, agua, hospitales, compra de equipos para los hospitales, casi 1 billón. Bueno, este año, con estos esquemas diseñados por Secretaría de Hacienda, vamos a aumentar la inversión en 722,000 millones de pesos más. ¿Cuánto es esto? 2% del PIB. O sea, la inversión pública en carreteras, en agua, en energía va a aumentar todavía este año solamente 2% del PIB. ¿Cuánto en todo el sexenio, lo que nos queda de aquí al 2030? 5.9 billones de pesos. La mayoría es inversión pública a través de distintos instrumentos, como el que se hizo para Pemex, por ejemplo, el año pasado, que tienen su característica financiera. Y otra parte es de inversión mixta. ¿Qué quiere decir mixta? Pues que es inversión pública, o sea, del gobierno con un privado, o inversión pública del gobierno con un sector social, con un ejido, con una comunidad. ¿Es como antes, en las famosas APP? No, nunca. ¿Qué problema tenían las APPs? Bueno, el privado adquiría deuda, construía un hospital y operaba el hospital por 20 años. ¿Y qué hacía el gobierno? Pues solo pagar cada año. ¿A cuánto pagaba? Pues mucho, porque en general, aparte de la corrupción que había, las tasas de interés de esa deuda eran muy altas. Ahora no, son distintos esquemas que inclusive fueron utilizados con el presidente López Obrador. No se cede la concesión de una carretera, por ejemplo. El privado sí tiene recursos, pero está muy garantizado que no sean grandes tasas de interés, que no sean contratos leoninos, y la concesión siempre es del Estado mexicano. En electricidad se garantiza que el 54% sea público y el 46% privado. ¿Cómo lo definimos en la ley? Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Pues potenciar la inversión. ¿Qué quiere decir eso para la vida cotidiana de las personas? Pues que va a haber más carreteras, mejores carreteras, que va a haber más acceso al agua potable, al drenaje, al riego agrícola, que va a haber más producción de energía nacional con fuentes renovables. Entonces eso pues nos va a permitir mayor crecimiento económico con bienestar. Eso es lo que Secretaría de Hacienda nos presentó el día de hoy. Y la verdad son muy buenos todos, es un equipo extraordinario, muy creativo. Nos reunimos cada semana, decimos a ver cómo le hacemos para que este año todavía haya mayor crecimiento económico, garantizando la justicia social. Y pues son todos estos instrumentos que presentó Mari Carmen, que pues nos van a ayudar muchísimo al desarrollo del país. ¿Cómo los vamos a ir aterrizando? Bueno, todo el mes de febrero lo vamos a dedicar a inversión. Entonces, mañana presentamos Pemex. La próxima semana
presentamos, ¿qué nos toca? Gas. Gas es un tema muy importante porque estamos dependiendo muchísimo del gas de Estados Unidos, mucho. Entonces es muy importante la soberanía energética. Vamos a presentar soberanía energética. Gas y fuentes renovables, cómo fortalecen la soberanía energética. Después vamos a presentar carreteras, las que ya habíamos presentado, en qué avance van a tener este año, y otras carreteras. Vamos a presentar los puertos, la inversión en los puertos. Vamos a presentar la inversión en electricidad con más detalle. Así toda la semana vamos a ir. Y en marzo vamos con la inversión privada. ¿Cómo van los polos de bienestar? ¿Cómo está la inversión? Porque México, con el Plan México que propusimos, que tiene que ver con mayor desarrollo, con bienestar, potenciando la producción nacional, pues tiene que tener infraestructura. Ahora, todo esto tiene que tener un proceso de planeación de largo plazo, que no es nada más la carretera de mañana, sino que pensamos para el país de aquí al 2030, pero del 2030 en adelante. Ya el próximo presidente o presidenta que venga, pues va a tener un plan. Ya si lo quiere seguir o no, pues va a depender, pero va a tener un plan. Entonces, para eso estamos haciendo un consejo de planeación. ¿Quién dirige ese consejo de planeación? La presidenta, para que todos estén coordinados. Está ahí Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, Secretaría de Energía. Le he pedido a Alicia Bárcenas que nos ayude también en este proceso de planeación. Ya saben que ella fue directora directora ejecutiva, ¿cómo se llama? Presidenta de CEPAL durante mucho tiempo, la Comisión Económica para el Desarrollo de América Latina. Ella tiene muchas expertise, como se dice, pero entre otras es experta en desigualdad, en cómo reducir desigualdad. Entonces ella nos va a estar ayudando también. Banobras tiene un área muy buena de planeación, entonces se va a integrar en este consejo de planeación. Todo eso lo vamos a enviar en una ley muy sencilla, que la vamos a presentar, yo creo que esta misma semana, a la Cámara de Diputados, para que pues tenga todo el marco jurídico que le permita al país pues una visión de largo plazo. Entonces, como ven, pues es un trabajo que hemos venido realizando, no es de ayer. Lo presentamos el día de hoy para todos los que son financieros y conocen de temas técnicos, pues le habrán agarrado la onda a la parte más técnica, pero para todos y todas esto es bueno para el país, porque nos va a permitir mayor desarrollo con equidad, con bienestar, con justicia social, con protección al medio ambiente. Eso pues es muy bueno. Por cierto, aprovecho para decir que le pedí a Alicia, ya ven que alguna vez pensamos que podíamos proponer a Alicia como secretaria general de Naciones Unidas. Yo le dije, ¿por qué no nos ayudas en esta parte de planeación? Y decidimos apoyar a Michelle Bachelet, que ayer lo anunció el presidente Boric de Chile, y Alicia pues es extraordinaria, es buenísima y nos va a ayudar, además de la Secretaría de Medio Ambiente, Semarnat, pues a todo este proceso también de planeación, que le pedí pues que nos ayude con toda la experiencia que tiene, ya tiene muchos contactos internacionales y pues es un muy buen plan, es el fortalecimiento del Plan México, vamos a ponerlo de esa manera. Este año 2% del PIB adicional en inversión pública para infraestructura, importantísimo. Bueno, ahora sí, vamos a las preguntas.
Vamos, sobre el tema, sobre el tema, sobre el tema. A ver, el compañero que dice que lleve 30 días sin preguntar. 31. Buenos días, Presidenta, su servidor Carlos Pozos de LM Noticias. Gracias por darme el uso del micrófono. Sobre el tema, usted el día 2 de enero nos dijo aquí en este ejercicio de comunicación circular que nos iban a dar un reporte del Plan México. Usted acaba de decir efectivamente que este nuevo plan viene a reforzar el Plan México. La pregunta que no se hizo en ese momento es si el Plan México, al cumplir un año, alcanzó las metas de crecimiento y las metas de inversión. Ahorita que está el secretario de Hacienda, que nos pudiera dar esas cifras del Plan México en un año, bueno, ahorita ya un año, un mes, sobre cuáles han sido los resultados para nuestro país. El miércoles vamos a tener una reunión con... Ven que nos hemos reunido con grandes empresarios, ahora nos vamos a reunir con empresarios medianos y pequeños de todo el país. Coordina esa reunión el secretario de Economía. Ahí vamos a dar un adelanto de lo que hemos logrado en un año, qué bases pusimos y cómo vamos a seguir avanzando. Muy importante, con todo y las dificultades internacionales que se presentaron, pues México tuvo récord en inversión extranjera directa, tuvo un crecimiento distinto a lo que habían planteado todos los organismos financieros internacionales. El último trimestre crecimos más y se han puesto las bases para impulsar lo que propone el Plan México, que es la producción nacional, aumentar lo hecho en México. Aparte, pues, de todo lo que hicimos en Pemex y todo lo que desarrollamos. El miércoles presentamos estos avances y también presentamos algunos otros temas. Fíjense, este mes también vamos a presentar, aparte de todo esto, tenemos muchos planes para este año. Tenemos el plan de digitalización de la economía, que se use menos efectivo y se use más pagos digitales. Nafinsa también tiene nuevos instrumentos. Todo esto lo vamos a ir presentando y el miércoles presentamos avances del Plan México. A las 12 del día ahí en el Museo de Antropología. Cambiando de tema, Presidenta Coná, estuve en Zacatecas y el gobernador David Monreal presentó su Agenda 2026. Le envía un mensaje diciendo que Zacatecas está lista para ser el motor de la pacificación y además le dice que no está sola porque Zacatecas ayudará a la pacificación del país. Luego de que el año pasado Zacatecas tenía uno de los primeros lugares en delitos de alto impacto, ahora pues ha reducido drásticamente esas cifras y pues se encuentra más o menos como Yucatán. Mi pregunta, Presidenta, con los 92 narcos extraditados, más de 32,000 personas detenidas por delitos de alto impacto, más de 245 toneladas de droga decomisadas, ¿serían un factor en la revisión del tratado trilateral TECMEC que está ahorita revisándose? Y si usted se pronunciaría porque se amplíe el tratado 16 años y tener un tratado hasta el 2042. Bueno, un tema es la seguridad y otro tema es lo comercial. Son temas de la agenda bilateral con Estados Unidos y en el caso de lo comercial, pues trilateral también con Canadá. En seguridad vamos bien, hay disminución muy importante de los homicidios, que es pues lo que nos importa en el país, la disminución de los delitos y de la violencia en México, que vamos avanzando. Y en lo comercial también vamos bien. Este año pues se va a cerrar el tema del tratado, de la revisión, porque no es una renegociación, es una revisión solamente. Y va muy avanzado, aún con todos los
pues las circunstancias que hoy el gobierno de los Estados Unidos ha planteado. ¿Se pronunciaría porque se amplíe 16 años y Bueno, ya tengamos... vamos a ver. También se va a presentar pronto, se hizo una consulta sobre el tratado, ya está listo el documento de esta consulta y también ya lo va a presentar pronto el secretario de Economía. Bien, en otro tema, Presidenta, ha trascendido en diversas denuncias en medios de comunicación en el norte del país que exponen una red de presunta extorsión, clausuras, acoso institucional y persecución judicial. En Nuevo León señalan directamente al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y a su hermano Filiberto de la Garza, que operan a través de un despacho jurídico de nombre de la Garza-Vega para ejecutar intentos de despojos y cobros de cuotas billonarias a cambio, pues de no molestar a diversos giros comerciales. Lo más grave, Presidenta, es una presunta colusión con la Fiscalía de Justicia del Estado que encabeza el licenciado Javier Enrique Flores Saldívar. Se denuncia un aparato de justicia que se utiliza para fabricar delitos, carpetas de investigación en contra de empresarios que les hacen clausuras arbitrarias, cateos frecuentes y utilizan el encarcelamiento como una medida de represalia política, afectando incluso a directivos de medios de comunicación, Presidenta. La pregunta es, ¿tiene el gobierno federal conocimiento de esta red de extorsión y despojo que opera desde la alcaldía de Monterrey? Y ante esta gravedad de hechos, ¿usted considera que es momento que la Fiscalía General de la República y la UIF investiguen la permanencia de la familia de la Garza y sus allegados en órganos de justicia? Esa sería la pregunta, Presidenta. No tenemos conocimiento y si alguien lo quiere denunciar en la Fiscalía General, pues que lo denuncie. Presidenta, el próximo jueves será un día histórico. Es el 5 de febrero, se cumple el 109 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es la ley fundamental de nuestro país. Pero también es histórico porque estarán 3 mujeres en este magno evento. Usted, como presidenta del Ejecutivo Federal, estará también la senadora Itzel y estará también por Cámara de Diputados la diputada Kenia. Mi pregunta es saber si en su discurso usted quedará en el Teatro de la República e impulsará reformas prioritarias como es la reforma electoral y la reforma laboral de la semana de 40 horas, que beneficiará a 3.4 millones de trabajadores. ¿Será parte de su discurso? Vamos a hablar de las constituciones. Las constituciones en las más, digamos, las grandes cartas magnas, que fueron la de 1824, 1857 y 1917, fueron producto de 3 transformaciones: la independencia, la reforma y la Revolución Mexicana. Es la construcción de un pacto social a partir de una nueva visión. En el primer caso, una nación soberana; en el segundo, una nación republicana, con la separación de la Iglesia y el Estado, con garantías individuales; y en el tercer caso, grandes derechos sociales, laborales, reconocidos por la lucha de la revolución, recursos naturales de la nación y el sufragio efectivo no reelección, que es democracia. La cuarta transformación también ha tenido reformas fundamentales en la Constitución, porque el periodo neoliberal echó para atrás las reformas, muchas de las reformas que venían de la Revolución Mexicana,
o la nueva Constitución más que reformas. El neoliberalismo echó para atrás mucho de la Constitución del 17 y fueron reformas que venían de arriba para abajo. O sea, las otras fueron de abajo para arriba, fueron producto de movimientos populares. La independencia, la reforma, aunque con una dirigencia espectacular que fueron los grandes liberales mexicanos, y la revolución, que fue una revolución popular. El neoliberalismo fueron reformas de arriba para abajo, la mayoría en contra del pueblo de México. Y la Cuarta Transformación está recuperando, pues, y dotando a la Constitución, porque algunos nunca estuvieron, como los derechos plenos de los pueblos indígenas. Entonces, son reformas que, aunque no hubo una revolución violenta, sí hay una revolución pacífica. Hay un cambio muy importante que está ocurriendo en el país, y eso ha tenido cambios en la Constitución muy importantes. Entonces, de eso vamos a hablar en el discurso del 5 de febrero. Desde las mujeres en la Constitución hasta las reformas energéticas, las reformas fortaleciendo la soberanía del país, la reforma al Poder Judicial, el reconocimiento de los pueblos. Todo eso son producto de un movimiento que viene de abajo, no que se impone desde arriba. Entonces, es muy interesante la historia de México en ese sentido, y lo que vivimos en todo el periodo neoliberal. Entonces, de eso es el discurso del 5 de febrero. Gracias, Presidenta. Y finalmente, en este espacio usted ha comentado en días anteriores la disposición de México de ser un vehículo para generar un mejor diálogo entre Estados Unidos y Cuba. Pero no se le ha preguntado, Presidenta, si usted aceptaría ser mediadora directa entre Cuba y Estados Unidos para acabar con el bloque que se le ha impuesto a Cuba por 60 años y realizar una primera mesa de trabajo entre ambos países, entre el presidente Canel y el presidente Trump. ¿Aceptaría usted ser mediadora directa? Eso depende de Cuba y de Estados Unidos. Cuba es un país soberano, independiente, Estados Unidos también. Pero México siempre ha puesto la mesa para poder atender cualquier conflicto en muchos momentos de su historia, y este no es la excepción. Pero no es un asunto personal, es un asunto de la historia de la política exterior mexicana, de la doctrina Estrada. Es más, es una doctrina que viene desde Carranza, la doctrina Estrada, con Ortiz Rubio creo que es, ¿no? Y la política exterior de México histórica, que ha tenido sus momentos de mayor oscuridad y momentos de gran brillantez. Entonces, es parte de eso, pero nosotros defendemos la soberanía de los pueblos por constitución y por convicción. Entonces, no es un asunto de que uno quiera protagonizar, no, eso no es. Es garantizar la paz, la seguridad y la soberanía. Pero ¿cuáles serían las señales que tendrían que dar el presidente? Bueno, pues tienen que venir de ellos, no de... Nosotros ya lo hemos dicho públicamente, en privado, pero pues ya depende de que se den las condiciones. Pero sí aceptaría usted. Bueno, no es un asunto personal. Y México, porque es México, no es la presidenta, es México. En la mejor historia de nuestra diplomacia
y política exterior siempre va a estar dispuesto a apoyar la soberanía de los pueblos y el diálogo para la solución pacífica de conflictos. Muchas gracias, presidenta. Sí. Bueno, vamos. ¿Quién más? Estoy viendo quién está por acá. Ya Sonora ya pasó mucho. Ya acabamos de ir a Sonora. A ver, el compañero. Ya creo que ya habías preguntado. Sí, ¿verdad? Bueno, pero de todas maneras ya te di la palabra. Muchas gracias, presidenta. Manuel Galetzi Ramírez, de Sin Línea y El Político en las Redes. Preguntarle al secretario Amador si ya hay cercanía de empresarios interesados en este plan que van a presentar y con qué perspectiva de crecimiento económico partiría, y se les está preguntando o anunciando que podría realizarse las inversiones. Vicepresidenta. Como mencionó el director de Banobras y la subsecretaria Bonilla, una buena parte de estos esquemas son esquemas ya conocidos. Por ejemplo, el esquema del financiamiento de las compras de las plantas de Iberdrola fue financiada en distintas etapas, por ejemplo, por Afores, a través de distintas emisiones. Entonces, lo que estamos haciendo es, en una parte, digamos, tomar instrumentos ya conocidos por empresarios, por los mercados, incorporarlos en esta nueva estructura. En conversaciones también con la Asociación de Bancos de México, con miembros de los mercados de capitales, con empresarios, se ha bosquejado, se ha sondeado, y estamos seguros que vamos a poder conseguir el financiamiento bajo condiciones muy adecuadas. Este año, por ejemplo, en el año 25 hubo una serie de operaciones para Pemex. Este año hubo una ya para la CFE, donde hay una muestra muy importante de aceptación de la estrategia de la política económica de la administración de la presidenta Sheinbaum. Hemos tenido muy buenos resultados en las emisiones internacionales. Entonces, todo este paquete y distintas estructuras van a gozar seguramente de un financiamiento en condiciones muy ventajosas para el país. ¿Y la perspectiva de crecimiento, secretario, con qué partiríamos? A ver, estamos añadiendo 722,000 millones, es casi 2 puntos adicionales del PIB al crecimiento esperado. Entonces, nuestra perspectiva de crecimiento podría estar entre 2,5% y 3% para este ejercicio, digamos, en caso, y la intención es empezar desde muy temprano para que pueda tener un impacto durante el año calendario. Secretario, igual aprovechando, supimos que hubo un incremento en el IEPS. Quisiera ver si usted ya tiene algún reporte, una vez que finalizó el primer mes del año, de cuánto ha generado. Interesante. Si ves los datos del INEGI de la inflación de la primera quincena, y como lo había mencionado la presidenta en una conferencia, el impacto no parece ser superior a 0.1%, ¿no? En todos los bienes en donde hubo una modificación en el IEPS. Entonces, no pensamos que vaya a pasar de esa cifra de manera significativa, y va a ser en muy corto plazo. Entonces, podríamos decir que la cuesta de enero no se ha resentido, al menos en este. El dato de inflación fue bastante bueno. Los componentes del dato de inflación han sido bastante buenos. De hecho, son ya 6 meses dentro del intervalo de variabilidad del Banco de México para la inflación. Incluso la inflación de servicios, que había mostrado cierta persistencia, ha estado reduciéndose en las últimas quincenas. No hubo modificaciones en los precios de los combustibles. Entonces, creo que tenemos una buena perspectiva para la inflación en el corto plazo. Gracias, secretario. Presidenta. Se licitan los proyectos, o sea, no es. A veces se llaman ofertas, ¿cómo? Solicitadas, pero se licitan, o sea, se van a licitar los proyectos, no es que haya alguien interesado ya.
sino que se licitan. Ahí donde no hay, pues se busca la inversión. En algunos casos en donde es la inversión mixta y todo lo demás se licita de manera transparente. Cambiando un poco de tema, ayer mencionaba que se va a reforzar pues las leyes para combatir la corrupción. En particular, en un caso de Aguascalientes, hablando ahorita de las inversiones público-privadas, en 2019 Next Energy generó una inversión supuestamente para dotar de energía en Aguascalientes, el municipio, en ese entonces gobernada por la actual gobernadora María Teresa. A la fecha se siguen pagando millones de pesos e incluso senadores y legisladores de Morena y PT han pedido que ese caso se atraiga a la Fiscalía. Yo quisiera preguntarle si este reforzamiento en el combate a la corrupción también incluirá, pues ahorita que usted misma hacía referencia a estas inversiones que desde luego generan mucha corrupción y esquemas opacos, si este tipo de casos podría traerse o pedirle a la Fiscalía que los atraiga y si se le va a dar una solución, porque en este caso en particular el dueño de esta empresa incluso ya fue procesado. Entonces quisiera preguntarle cómo se atenderían este tipo de casos de inversiones público-privadas en el afán de reforzar el combate a la corrupción. Algo muy importante es que no tendríamos la recaudación que tuvimos el año pasado, 2025, de cerca de 400,000 millones de pesos más que en 2024, si hubiera corrupción. No estaríamos este año con la cantidad de apoyos a la gente a través de los programas de bienestar si hubiera corrupción. ¿Dónde se iba ese dinero antes? ¿Por qué no se cobraban los impuestos? Pues porque había muchísima colusión. Si lo principal de la transformación es romper el vínculo entre el poder económico y el poder político, y los empresarios que cumplan su función, la iniciativa privada que cumpla su función y el gobierno que cumpla su función, que para nosotros una función esencial pues es atender a quien más lo necesita, atender al país atendiendo a quien más lo necesita. Entonces eso es algo fundamental. Ahora, ¿a qué me refería ayer? Hay muchos casos, por ejemplo este que presenta, que la Auditoría Superior de la Federación tiene que revisar. Entonces tiene que fortalecerse la auditoría para poder revisar los recursos federales que se van a los estados. Otros casos del pasado que la Fiscalía pues tendrá que revisar, es una cuestión de la Fiscalía. Pero hay otros que son la vida cotidiana de las personas, que si en una ventanilla alguien pidió dinero, que si un policía todavía en algún lado pide dinero. Eso que a veces sigue ocurriendo, pues hay que empoderar a la gente para que pueda denunciar bien y que se puedan tomar las medidas. A eso me refería yo en este proceso, porque arriba pues ha disminuido la corrupción, porque la oposición está en otro canal, que se les olvida lo que hicieron ellos, o más bien no se les olvida, quieren que se olvide lo que hicieron ellos. Muchos casos, ya nomás García Luna y lo que hizo posterior a cuando fue secretario y posterior a cuando fue secretario de Seguridad, pero muchos otros casos. Pero el tema es, ¿por qué planteo esto? Recuerdan un caso de un paisano que hace un video de un agente de migración que está pidiendo dinero a unos paisanos que están llegando. Ese video se subió a las redes, lo vi en las redes, le pedí al comisionado de migración, se llama comisionado, que lo atienda, a Sergio Salomón, y lo atendió en efecto y separó del cargo a esta persona y hay una investigación en proceso. Entonces estos casos que la gente puede seguir viviendo, pues es muy importante que se atiendan. Entonces, y eso no lo atiende este gran sistema
Entonces a eso me refería y en eso estamos trabajando una propuesta de empoderamiento del ciudadano, del pueblo, porque esa es nuestra visión. Presidenta, también ahorita retomando un tema que nos mencionó sobre respaldar la candidatura de Michelle Bachelet para las Naciones Unidas, ¿qué representa para México una oportunidad de que una funcionaria con reconocimiento diplomático y en la región sobre todo defienda los intereses multipolares, que una geopolítica pues de mayor cordialidad y que sobre todo Pues primero es mujer, ¿no? Ya toca mujer. Segundo, pues ella fue ya 2 veces presidenta de Chile, es una mujer reconocida, conoce Naciones Unidas y tiene una visión pacifista del mundo y de atención a los pobres. Es muy importante. Entonces, por eso decidimos apoyar su candidatura y Alicia pues nos va a ayudar en más cosas todavía aquí en el gobierno. Más trabajo, Presidenta. ¿Es posible fomentar un discurso de mayor paz en medio de tantas tensiones geopolíticas? Siempre. Fíjense, ahora se va a celebrar, ¿qué día es? A ver, ¿por qué no platicas del Tratado de Tlatelolco? Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y a todos. De manera muy sintética, o sea, el 14 de febrero de este año vamos a conmemorar el 69 aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco. Es un tratado de una importancia fundamental que en los años más difíciles de los 60 logró México, a través de su política exterior, convencer de la importancia de no tener arsenales nucleares en todo el continente latinoamericano, el subcontinente como lo llaman, y el Caribe, para evitar una crisis como la que vivimos en 1962 con los misiles rusos en la isla de Cuba, que da el origen a todo este proceso. La importancia del Tratado de Tlatelolco es reconocida en todo el mundo como la gran acción a favor de la paz de los pueblos, y en ese contexto la presidenta nos ha ordenado de conmemorar esta aportación real, constante, del pacifismo de la política exterior mexicana a lo largo de los años. Exacto, o sea, recordar, como me está diciendo muy atinadamente, como siempre la presidenta, o sea, era un conflicto entre Cuba y los Estados Unidos. Y ese conflicto entre Cuba y los Estados Unidos, México logra proponer ante el mundo una opción que fue la desnuclearización de los países latinoamericanos y del Caribe, para evitar que fuese ese un riesgo de posibles incursiones de Estados Unidos o de cualquier otra potencia en nuestro territorio. Era la llamada época de la Guerra Fría, los 60, después de la Segunda Guerra Mundial. El debate principal, digamos, en el mundo, el conflicto principal, pues era la entonces Unión Soviética y Estados Unidos. Y durante mucho tiempo, porque proliferaron entonces las armas nucleares en todo el planeta, y particularmente en la Unión Soviética y en Estados Unidos, como un mecanismo de defensa, se decía. Que ustedes saben pues que es la bomba más destructiva de todas, la que usa la energía nuclear, que solamente se ha usado 2 veces en Japón. Esta crisis de los misiles que se le llamó entre Cuba y Estados Unidos
estaba el presidente Kennedy. En realidad era una amenaza de Estados Unidos hacia la isla, con Kennedy. Supuestamente había misiles en Cuba y Estados Unidos estuvo a punto de lanzar misiles nucleares a la isla. Y entonces México juega un papel muy importante. García Robles era el secretario de Relaciones Exteriores y logra, por eso le dan el Premio Nobel de la Paz, o sea, es impulsor de manera muy importante para que América Latina y el Caribe sean libres de armas nucleares, de tal manera que nunca esté el tema en América Latina y el Caribe de un conflicto nuclear. Entonces, ningún país de América Latina y el Caribe construye armas nucleares, ninguno, a diferencia de otros. Y eso se logra con el llamado Tratado de Tlatelolco, que es una de las tantas virtudes de la política exterior mexicana. México, incluso durante el periodo neoliberal, funge de manera muy importante para evitar una crisis mayor en Centroamérica, en la participación de Estados Unidos en Nicaragua, en El Salvador. Entonces, incluso con Miguel de la Madrid está el Grupo Contadora, que es, ¿cómo se llama? El secretario de Relaciones Exteriores de entonces, Sepúlveda Mora, que juega un papel muy importante para que en la isla de Contadora se den pláticas para poder llegar a la construcción de la paz, incluso en esos momentos. Entonces, México va a seguir jugando siempre el papel de construcción de la paz en el mundo, de soberanía, de defensa de la soberanía de los pueblos, siempre, porque así lo hacemos por convicción y por constitución, y de no intervención. Entonces, Presidenta, a lo mejor para entender, sería una de las peticiones principales a la candidatura de Michelle Bachelet que termine definitivamente con el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, a lo mejor. Bueno, eso ya se votó en Naciones Unidas. La mayoría ha votado en Naciones Unidas, solo 2 países no lo han aprobado, Estados Unidos e Israel. Entonces, hay una mayoría que dice que debe terminar el bloqueo, que no se nos debe olvidar la situación de Cuba por el bloqueo. Entonces, pero bueno, ya es parte de nuestra historia. Ya solo para terminar, Presidenta, ¿no considera usted que el hecho de que Adán Augusto ahora vaya a buscar el voto en territorio le genere un descrédito? ¿No tiene un desgaste político ya considerable? Todo esto derivado de todas las investigaciones en las que, sin pruebas o no, se le ha vinculado. ¿No considera usted pues que ¿cuáles investigaciones? Pues, o sea, han salido notas periodísticas, pero no hay, que yo sepa, y en todo caso que diga la Fiscalía si hay investigaciones. Bueno, Él toma la decisión de dejar la coordinación del Senado y pues va a ayudar ahí en el territorio. no tiene un desgaste entonces político, digamos? Pues eso lo tiene que evaluar la gente, lo tiene que decir la gente. Y sobre el nombramiento de Ignacio Mier, Presidenta, ¿qué le parece? ¿Lo respalda? ¿Lo conoce? ¿Confía? Sí, pues es una decisión de los senadores de Morena. Nosotros somos muy respetuosos. Y además quiero agradecer a los senadores y a los diputados del movimiento, porque es Morena, PT, Verde. Van a escuchar el discurso del 5 de febrero, la cantidad de reformas constitucionales que se han aprobado y de reformas legales muy importantes para el país, muy importantes, que contrario a lo que dice la oposición, que generan mucha incertidumbre, generan certidumbre y desarrollo para el país. Gracias, Presidenta. Bueno, vamos con por acá. Alguien que... A ver, el compañero que no ha preguntado casi. No, él atrás del financiero y luego le damos al financiero. Por el tema.
Sí, el compañero de saco gris, y es que no sé cómo te llamas, discúlpame. Gracias, presidenta. Buenos días. Soy Agustín Velasco de Uno TV. Justo con este asunto del Sistema Nacional Anticorrupción, presidenta, una de las últimas acciones que llevó a cabo la presidenta del Comité Ciudadano de este sistema fue una solicitud para que el Senado de la República investigara estas denuncias por ingresos irregulares del senador Adán Augusto López Hernández, la expresidenta de este comité, que ya terminó sus funciones el pasado 28 de enero. Ha dicho que esta solicitud que se hizo desde el Sistema Nacional ni siquiera ha tenido el acuse de recibido en el Senado de la República. Esto que dice usted ahora, presidenta, de que usted sepa que no hay una investigación, ¿qué quiere decir? La Secretaría Anticorrupción no le ha informado si hay alguna investigación. Esto quiere decir también que el ahora ex coordinador de la bancada de Morena en el Senado está exonerado de estas investigaciones por corrupción. A ver, yo creo que hay que informarse bien. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno investiga casos dentro del Gobierno de México, previos ahora. No tiene la Secretaría ninguna denuncia, ninguna. Si hay alguien que quiere presentar una denuncia, pues que la presente, pero no tiene ninguna denuncia. La Fiscalía, hasta donde nosotros sabemos, y si no que la fiscal lo mencione, tampoco tiene ninguna investigación. Ok, presidenta. Por más que salga en los medios, por más que nosotros sepamos, no tiene ninguna investigación. Sobre este mismo tema de la propuesta que dice usted para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿contempla usted la desaparición o la propuesta de desaparición de este comité ciudadano, la participación más activa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y si se pronunciaría usted por la continuidad de David Colmenares como auditor superior de la Federación, o preferiría usted que hubiera un relevo en la cabeza de este órgano? Vamos a hablar hoy de 2% del PIB de inversión pública. Ya otro día hablamos de el tema del sistema anticorrupción. Fíjense lo que estamos presentando hoy, para que se le dé 2% del PIB adicional este año de inversión pública. Ya abrirá el Senado su, ¿cómo se llama? Va a abrir su convocatoria para el sistema, para la Auditoría Superior de la Federación. No es el Senado, es la Cámara de Diputados, pero abrirá la convocatoria y se inscriben, ahí se analizan los perfiles y ellos toman la decisión. Otros dos temas más, presidenta. En Campeche se ha dado a conocer que los legisladores del Congreso están buscando reactivar el fuero para protegerse de posibles persecuciones políticas desde el gobierno del Estado. Dicen, algunos tienen carpetas de investigación por distintos posibles delitos. ¿Qué opina usted respecto a la reactivación del fuero en el Estado de Campeche tras 10 años en los que se dio marcha atrás a esta protección para los legisladores? A todos en Campeche, serenidad y paciencia, paz y amor, a todos, a todas. Presidente, en temas de seguridad, ya desde finales del año pasado las carreteras en Guerrero, justo para llegar al puerto de Acapulco, han sido constantemente bloqueadas con demandas en contra de policías comunitarios. ¿Qué le ha dicho su gabinete de seguridad acerca de estos bloqueos que han sido constantes y que afectan a miles de turistas que van y vienen al puerto de Acapulco? Se está investigando en particular este caso. En efecto, ha habido 3 bloqueos relacionados con este tema. Lo presentó hoy la secretaria de Gobernación y se está haciendo una investigación de todo el contexto relacionado con esto. Presidenta, ¿ya saben a qué grupo estaban vinculados los
posibles participantes en el asesinato de los familiares del secretario de Educación Pública, Mario Delgado? Ya saben que estos temas lo informa el Gabinete de Seguridad. Finalmente, lo que publica hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en la mañana, que habrían detenido a uno de los posibles responsables en el ataque armado en contra de los diputados de Sinaloa. ¿Qué más detalles le dieron, presidente? También ellos informan. En el caso de estos temas particulares, lo informan en el gabinete, pero en este caso de los temas particulares del Gabinete de Seguridad, los informa el Gabinete de Seguridad, porque ellos tienen toda la información, saben los impactos que puede tener en la investigación, entonces ellos son los que están autorizados para informar. Gracias, presidenta. Gracias. Acá, ¿quién hace? Gracias, doctora. Buenos días. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. Si me permite preguntarle al secretario de Hacienda, entiendo que para este año había una estimación de entre 1.8 y 2.8% de crecimiento económico. Entonces, como usted menciona, esto pasaría de 2.5 a 3. Para la anterior estimación, digamos, la estimación puntual era de 2.3. No sé si ahorita tiene una estimación puntual de cuánto sería. Típicamente es la mitad del rango, digamos, entre 2.5 y 3 sería 2.7, pero estamos con mucha certeza que la probabilidad de lograr un crecimiento cercano al 3% es muy importante, ¿no? Son 2 puntos porcentuales adicionales en inversión nada más, ¿no? Entonces, la idea es concretar de manera precisa esta inversión y debería acercarnos al 3%. 3%. Secretario, y por otra parte, nada más me gustaría preguntarle si esto no afectará el plan que tiene su dependencia, el recorte del déficit. Gracias por la pregunta. El viernes presentamos justamente el cierre del año 2025. Cerramos en 4.3. Eso nos da bastante confianza que vamos a poder seguir transitando en esta senda de convergencia fiscal. Como mencionó la presidenta, como mencionó la subsecretaria, es un conjunto de soluciones, no nada más es un vehículo. Vamos a acomodar los proyectos de acuerdo con la mejor forma de financiarlos y las condiciones que esperamos obtener de financiamiento van a ser, estamos convencidos, muy sólidas. Nosotros vemos que la trayectoria de convergencia va a seguirse manteniendo, sobre todo porque va a haber más crecimiento, ¿no? Las métricas relevantes para esto es el cociente de deuda PIB. Si el PIB crece, vamos a tener una mejora en las métricas, pero vamos a irlo calibrando de manera muy precisa. La presidenta nos ha instruido estar en permanente contacto con analistas, con calificadoras, con instituciones, para comunicar muy bien esta nueva estrategia de inversión. Perfecto, gracias, secretario. Y por otra parte, doctora, quisiera preguntarle sobre si va a haber reforma electoral o no. Sí. Sí va a haber. Sí va a haber. Ajá. Se presenta. Sí va a haber. Mi objetivo es tenerla para la próxima semana, pero lo que es seguro es que es en febrero, vamos a ponerlo así. En el mes de febrero se enviará al Congreso. Doctora, ¿y si hay un acuerdo con los aliados del PT y del Partido Verde? Sí. Sí, perfecto. ¿Cuál sería entonces la ruta legislativa? Dice usted que se presentaría en este mes. O sea, ¿sería el objetivo que se aprobara en este periodo ordinario de sesiones? Ya lo tendrá que definir el propio Congreso. Nuestro objetivo es enviarla y ya ellos pues verán los tiempos para su aprobación. Claro, doctora, y preguntarle en este sentido si esta iniciativa que usted va a enviar no contempla blindar las elecciones del dinero del crimen organizado. Sí significa más fiscalización y también en qué se usan los recursos, no solo la disminución, sino en qué se usan.
los recursos, que también es importante. Doctora, y al reducir el dinero que se destina a elecciones y a los partidos políticos sobre todo, ¿esto no incrementaría los incentivos para que entre el dinero del crimen organizado a las elecciones? No. ¿Considera que esto no generaría un poco más de, digamos, de tensiones con el gobierno de Estados Unidos? No. ¿No? No. ¿No debería? No. Y finalmente, doctora, yo tenía una pregunta en el tintero desde que el primer ministro de Canadá dio su discurso en Davos. Usted mencionó que le había parecido un buen discurso. Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarle, ¿qué fue lo que le agradó y en qué cosas está de acuerdo de lo que el primer ministro Carney mencionó en Davos? Yo creo que es muy importante lo que nosotros establecemos en nuestra Constitución, que es la igualdad de los estados. Puede ser un país muy pequeñito, que tenga un PIB muy pequeño y que tenga muy poca población, pero es una nación. Y en términos de la política internacional, pues un país muy grande, con mucha riqueza, pues está al mismo. En términos de la política internacional, eso se llama el multilateralismo. Los estados son iguales, las naciones son iguales, votan igual. Claro, en el Consejo de Seguridad hay quien tiene veto, pero eso es importante recuperarlo, lo que significa la soberanía de las naciones y la igualdad de las naciones y los estados del mundo. Creo que eso se tocó en el tema para no entrar en mucha polémica. Claro. A mí me gustaría preguntar en específico de una frase que él menciona acerca de, él dice que es un nuevo orden, ¿no? Que más bien está basado en la ruptura y no en una transición. Y dice una frase: si no estamos en la mesa de negociaciones, seremos el plato principal. ¿Qué piensa usted de eso? En lo que me referí, para no entrar a más debate. Yo creo que en la relación de México, en particular, con todos los países del mundo, nuestro objetivo es igualdad y defensa de las soberanías. En nuestra relación con Estados Unidos lo que hemos pedido siempre es respeto a nuestra soberanía, a nuestro territorio, a la manera en que los mexicanos y mexicanas hemos decidido gobernarnos. Y por más tensión que haya habido, ha habido respeto. Entonces, eso es lo que queremos mantener, respeto entre las naciones. Gracias, doctora. Vamos. A ver, Nancy, que anda por aquí. Gracias, presidenta. Buenos días. Todavía hay tiempo. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, hace unas semanas le consulté sobre los fideicomisos que tiene todavía el gobierno federal y a propósito de estos informes que presenta la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión cada trimestre, ya se presentó el del cuarto trimestre de 2025 y al cierre del año pasado se informa que hay registrados 155 fondos y fideicomisos con un saldo de 610,000 millones de pesos. 25 de ellos concentran el 92.8%, es decir, 566,000 millones de pesos. En aquella ocasión usted me indicó que se revisaría, pero también que hay algunos que son muy importantes y en efecto hay muchos de estabilización, pero también hay otros como el Fondo de Participación de Riesgos 11,480 de Nacional Financiera, que se utiliza para compartir el riesgo con la banca privada que da créditos a empresas privadas, es decir, si alguna empresa o compañía privada no paga esos créditos, el pueblo rescata a esas empresas, es decir, se paga ese crédito con ese recurso. Preguntar si la Secretaría de Hacienda tiene un avance de esa revisión, si se va a tomar en cuenta pues la extinción de algunos de ellos o si se va a dar algún informe.
La mayoría de estos fideicomisos están constituidos por ley, por algún decreto, por alguna norma legal, constitucional incluso. Por ejemplo, de los que mencionas en Nacional Financiera, el más grande es el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales, el FEIP, que cerró el ejercicio con 127,000 millones de pesos. Entonces es uno de los más grandes. Acuérdate, es el fondo que sirve para que en caso de que los ingresos queden por debajo de la ley de ingresos, no haya una afectación en el presupuesto. Ese es probablemente el más grande de todos, pero con mucho gusto, Presidenta, si nos permite, le pasamos un reporte de toda la relación. La parte de capital de riesgo de Nafinsa, desde el sexenio anterior del presidente López Obrador, antes se usaba para las grandes empresas, como si los grandes empresarios necesitaran un apoyo de Nafinsa, pues no. El objetivo es que se use para nuevas empresas. Entonces, por ejemplo, hay un grupo que tiene un nuevo invento que ha sido patentado y que quiere producirlo, pero siempre hay un riesgo, ¿no?, de que a la hora de su desarrollo pues no necesariamente tenga el impacto que se supone puede tener. Entonces ahí es donde hay capital de riesgo, pero no se está planteando, desde entonces se quitó para las grandes empresas. Es en todo caso un fomento al nuevo empresario, la nueva empresaria que tiene un nuevo desarrollo y que se comparte el riesgo para pues garantizar de alguna manera que haya tasas adecuadas de los préstamos que se dan. Entonces, está en ese marco, no está en ningún marco de apoyo a los grandes empresarios. Sí, nada más a ver si se iba a revisar, si algunos de ellos podrían exigirse. Sí se están revisando desde que dinero. nos preguntaste. La mayoría están en la condición en la que dice Edgar, pero de todas maneras se están revisando todos para ver si todavía hay recursos ahí que puedan ser utilizados para el desarrollo y que no estén guardados para algún privilegio, que era lo que antes ocurría. Presidenta, también aprovechando que está el gabinete de Hacienda, pues preguntar cómo va este tema de la revisión de las empresas factureras. Sabemos que es un tema que le ha importado mucho a su administración, pues ir acabando con estos esquemas fraudulentos y también lo del huachicol fiscal, si hay algún avance en ese sentido. No está aquí el SAT, no vino ni ingresos ni el SAT, pero te lo debemos a todos, para una presentación particular de cómo son los mecanismos, tanto de Secretaría de Energía como del SAT, para el tema del huachicol y el SAT, y también está trabajando con la Fiscalía General de la República. Presidenta, también se ha dado a conocer, porque así lo hizo el propio presidente Donald Trump, que ha pedido a México pues aplicarse en algunas medidas que son de carácter no arancelario, saber cuáles son esas medidas. Se habla de más de 50, si algunas tienen que ver con el sector hacendario, precisamente cuáles se estarían pues aprobando o tomando en cuenta y cuáles no, y por qué razón. También sabemos que hay algunas de carácter medioambiental, está el tema Calica, por ejemplo, que usted misma lo ha mencionado. Son 54 que lleva pues ya tiempo trabajándose, varios meses, ya prácticamente todos están saldados y hay algunos que no se puede hacer exactamente lo que ellos dicen. Por ejemplo, el tema de que ellos decían se están poniendo barreras al sector eléctrico. Entonces decíamos, bueno, pues no. Sencillamente, pues hay una nueva constitución, hay una nueva ley que establece 54-46, hay 46% de oportunidad para inversión del privado. Está el tema en efecto de Vulcan, se llama, que es el área donde tenía una mina explotación, que el presidente López, que se excedieron en el impacto ambiental que tenían, se explotó de más, se declaró área natural protegida, ellos tienen una controversia relacionada con el tratado
y se está buscando algún mecanismo si hay una solución que pudieran explotar en otro lugar que no sea área natural, con todos los criterios ambientales establecidos, que esa zona que finalmente es de su propiedad se pueda dedicar a otros temas, un puerto que ellos tienen que pueda tener otros usos. Entonces está en ese trabajo, todavía no hay un acuerdo en esa perspectiva. Hay otros temas que tendrían que ver con… ¿qué otros temas hay ahí en los 54? Que los… sí, algunos temas de competencia que relacionadas con los nuevos organismos de competencia, la Comisión Nacional Antimonopolio y algunos otros temas como ellos. Pero se puede hacer una exposición, lo lleva todo la coordinación la Secretaría de Economía, pero nunca cedemos en nada que consideramos pues que vulneran ni nuestra soberanía, ni nuestras leyes, ni nuestro proyecto. Pero la mayoría no iba en ese sentido, o sea, de poner en riesgo nuestra soberanía. No, para nada, sí. Presidenta, y también… mucho tenía que ver con aclaraciones de temas que se suponían que estaban violando el tratado y que se demostró que no violaban el tratado. Presidenta, también el día de ayer pues hizo una exposición amplia de estas carencias que vive San Quintín, bueno, los jornaleros y las jornaleras que viven en San Quintín, y también de lo que significará el plan de justicia, este plan integral de justicia. Preguntarle si antes de que se instale este centro de justicia laboral se va a revisar con puntualidad el tema y sobre todo a sancionar a las empresas que violan los derechos laborales, entre otras cosas, pues decía usted ayer que algunos de estos jornaleros y jornaleras o la mayoría, pues ni siquiera se les paga un salario mínimo, muchos de ellos o la mayoría trabajan unas jornadas extenuantes de más de 10 horas sin pago de horas extra, por supuesto, y ni siquiera alcanzan este tope del salario mínimo. Evidentemente esto estaría violando también derechos humanos, el derecho humano a un trabajo digno. Preguntarle si va a haber sanciones para las empresas que incurran en ello o se esperarán hasta que esté el Centro de Justicia Laboral. Tiene que haber inspecciones. Muchas de las inspecciones laborales se delegan a los estados de la República y en este caso pues estamos poniéndonos de acuerdo con el gobierno del estado de Baja California y la Secretaría del Trabajo para hacer inspecciones y garantizar que más allá de la sanción, que en todo caso debe existir, pues lo que necesitamos es la garantía de que en efecto no son estas jornadas extenuantes y se pague adecuadamente. ¿Bajo qué criterio le dan, digamos, la vuelta? ¿De qué se trabaja lo que se llama destajo? Que la verdad es una muy mala manera de describirlo. Que es que te pago por el trabajo que realizas a partir de la colecta de fresas o de frambuesas o de cerezas que se haga, o de pepino o de jitomate. Entonces te pago por caja. Entonces no te estoy contratando directamente, sino que te pago por caja. Pues el problema es cuánto pagan por caja y lo que tienen que cargar, porque recogen, cargan la caja y lo llevan a ciertos lugares. Entonces tenemos que garantizar pues que esa manera de explotación, porque en realidad es eso, pues no siga subsistiendo y que haya un trabajo digno vinculado con el trabajo agrícola. Entonces, para eso es el Centro de Justicia, pero van a iniciar inspecciones. Y también este formato que estamos haciendo, que ya tiene que venir un cambio en la Ley de Comercio Exterior para que ahí se ponga laboral y ambiental, esas dos palabras, y a partir de ahí, entonces, un certificado laboral de exportación. Entonces, ¿vas a exportar tantos aguacates? Bueno, pues tanta caja de aguacates equivaldría a tantas jornadas.
Esas jornadas, pues tienes que demostrar que contrataste a los trabajadores y tienen seguridad social, tienen seguro social. Entonces, eso no existe actualmente. Entonces, eso va a estar incorporado en la agricultura de exportación, la garantía de que en efecto se están respetando los derechos laborales. Entonces, eso se cambia la ley, ya viene, incluso ya se habló con los empresarios para que estén de acuerdo en ello, que no vengan amparos o algo así, sino que haya acuerdo y que a partir de ahí pues ya venga la revisión en la exportación de la garantía de que están cumpliendo con la justicia laboral a los trabajadores. Presidenta, ya por último preguntarle sobre el tema Cuba, saber si hubo alguna respuesta del gobierno de Estados Unidos para el tema de las ayudas humanitarias que tienen que ver con envío de petróleo, si hay alguna fecha tentativa para reanudar este envío de petróleo por la vía de ayuda humanitaria, porque finalmente pues el pueblo cubano está sufriendo bastante. Algo que es importante que ustedes sepan es que Cuba tiene comercio con muchos países. No es porque la oposición ha querido ahora, ¿no? México es el único país. No, España tiene inversiones, tiene comercio. Muchos países tienen comercio con la isla, o sea, no. Ahora, ¿qué pasó? Estados Unidos publicó que va a poner aranceles al país que envíe petróleo, de manera directa o indirecta. Entonces decimos, bueno, en particular en el caso del petróleo, que además había un contrato, porque no solo, que representa menos del 1% de la producción de petróleo de México, porque todo hay que ponerlo en contexto. Pero en el caso del petróleo, que sí lo necesita la isla, pues estamos viendo los alcances de ello y estamos usando todas las vías diplomáticas. Aún no hay un acuerdo en este sentido. Pero buscamos pues que haya sensibilidad, sobre todo pues por el apoyo al pueblo cubano. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos a… ¿Quién más? 2% de aumento de la inversión del PIB. A ver del tema de la compañera de Baja California. Presidenta, buenos días. Tere Mora Guillén, corresponsal del canal de las noticias que se transmite en el estado de Chihuahua y en Juárez y en los municipios fronterizos de Mexicali y Tijuana. Tijuana también, entonces también. Todo bien. Presidenta, a mí me gustaría preguntarle, para el desarrollo con bienestar, ¿se actualizará la normatividad? ¿En qué sentido? Es una ley que le da un marco legal a todos estos esquemas de financiamiento y un marco legal al Consejo de Planeación. Eso es lo que estamos enviando. ¿Y eso se toma en cuenta también para las inversiones con sustentabilidad? Sí, por supuesto, aparte de los impactos ambientales que ya existen en la Ley General del Equilibrio Ecológico. Muchas gracias, Presidenta. Y también le quiero comentar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmemoró el 178 aniversario del fin de la intervención estadounidense en México. El mandatario aseguró que su gobierno defiende la frontera sur contra invasiones, detiene el flujo de drogas y migrantes y persigue lo que describió como redes narcoterroristas en todo el hemisferio occidental. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ya saben cuál es mi opinión. No somos Santana. Sí. Hay que defender la soberanía siempre. Aquí aplica otra vez la doctrina Estrada. Sí, pero la doctrina Estrada viene después. Fíjense, el siglo XIX lo que fue en México. Sí, es la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Sí, por supuesto, en ese sentido. Presidenta, con todo esto de que el gas viene de Texas, ¿habrá incremento del producto o escasez? ¿Cómo? Que si con todo, con el gas que viene de Texas, no. ¿Habrá escasez o se incrementará el costo del gas? No, bueno, sí hay un incremento por las heladas. Muy importante,
y es parte de lo que tenemos que plantear con todas la defensa de la soberanía es muy amplia. Una de ellas es la soberanía energética. Nosotros dependemos al menos 75% del gas que consumimos viene de Estados Unidos. Ya la mayor parte de la gasolina la producimos aquí gracias al mejoramiento de todas las refinerías y de la construcción de la refinería Dos Bocas y la compra de la refinería Deer Park. Son 8 refinerías ya mexicanas de Pemex. Y ya ven todo lo que decía, ¿no? ¿Y para qué se invierte en refinación? Y, bueno, hoy estamos produciendo prácticamente toda la gasolina y diésel que se consume. Y además es de buena calidad, es de bajo contenido de azufre, porque ya tiene las coquizadoras. Falta una parte de la de Tula, pero ya poco, y una parte de la de Salina Cruz. Pero el esfuerzo que se hizo en el gobierno del presidente López Obrador para garantizar la soberanía energética es muy importante. México tiene que avanzar también en el tema del gas y las fuentes renovables de energía que nos permiten que se produzca aquí lo que se consume aquí, por lo menos en un porcentaje mayor que el que tenemos ahora. Eso es fundamental y ese es parte de lo que vamos a presentar este mes, muy importante, siempre buscando una producción sustentable, siempre buscando una producción sustentable. Entonces, en el marco de tu otra pregunta y de esta, sí, la soberanía tiene que ver con el artículo 39. A ver, pon el artículo 39 constitucional. Eso viene desde los sentimientos de la nación de Morelos. La soberanía reside en el pueblo y solo en el pueblo. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo, ahora ya hasta el poder judicial, y se instituye para beneficio de este. No todos los países tienen esto en su constitución. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El pueblo. El artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Eso fue un debate en el siglo XIX. Somos una república representativa con estados libres y soberanos, una federación. Y luego le agregamos lo de abajo, en el 2025. El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea hasta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Así está definida la soberanía. Ahora, si nos vamos al 28, vete al 28.
En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condiciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos, radiotelegrafía, minerales radioactivos, litio y generación de energía nuclear, el servicio de Internet que provee el Estado, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos 6º y 7º del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente, así como las actividades que realicen las empresas públicas del Estado y las que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. Arriba y abajo, eso viene de la Cuarta Transformación, que se quitaron muchas de estas cosas. Así es. Entonces, esa es una visión soberana de la patria. Sí, claro. Presidenta, muchas gracias. Y por último, le preguntaría en estos pagos que se han hecho a Estados Unidos por concepto del Tratado de Aguas, el abasto de agua potable en la ciudad de Monterrey se está poniendo en riesgo. Funcionarios de Conagua han solicitado desfogar 100 millones de metros cúbicos de la presa Marte R. Gómez, conocida como El Azúcar, que se ubica en la cuenca del río San Juan, y el envío se concretará en los próximos días. ¿Qué acciones paralelas lleva a cabo la Secretaría de Agricultura con los campesinos y Conagua con los gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León? Nuevo León no tiene problema. En todo caso es Tamaulipas y estamos trabajando en varios temas con Tamaulipas. No se ha puesto en riesgo a nadie, pero en particular quien puede llegar a tener problemas, que de por sí ya los tiene, es Tamaulipas. Ahí no quiero adelantar algunas acciones que vamos a desarrollar porque tienen que hablarse bien con todos, con los gobiernos de los estados, pero sí estamos trabajando en varios temas. Y entre otros, uno muy importante es la tecnificación del riego agrícola, porque con menos agua se siembra la misma cantidad de tierra. Entonces, todo es una inversión histórica en riego agrícola que estamos haciendo. Esto se va a dar a conocer más adelante. En lo del riego agrícola ya lo dimos a conocer. Otra parte importante para Tamaulipas, en poco tiempo espero ya que lo podamos anunciar, además de la inversión multimillonaria ahí que anunciamos para Tamaulipas en carreteras, en agua y en otras acciones. Muy bien, muchas gracias. Ya, vámonos, 9:27. Humanismo Mexicano viene hoy, porque ayer no lo presentamos por ser el... ¿Ya se subieron todos al tren? ¿Por qué no se subió Sonora al tren? Vete hoy a dar una vuelta. Miren, la estación Observatorio está impresionante. Está la línea 1 del metro, que iniciamos nosotros la recuperación, luego Martí y luego Clara la terminó y quedó. ¿Ya subieron a la línea 1? ¿Y qué tal? Ah, bueno. No sé, ¿va a haber descuentos para INAPAM? Vamos a pedirle ahí descuentos aquí a Banobras para INAPAM. Bueno, y no, para el metro sí, pero para el Insurgente. Bueno, esa estación de observatorio es muy grande. Todavía quedan algunos trabajos que hay que hacer alrededor.
Pero la verdad sí está, yo me quedé con el ojo cuadrado. Vayan al tren, la verdad está muy bonito, muy bonito. El puente atirantado. A ver, pon el puente atirantado. Ahorita te doy la palabra para el humanito. Se super llenó. Miren, vean el puente atirantado. Y ahí a un lado está la cuarta sección del bosque, que tiene la Cineteca, la Bodega Nacional, la Escuela de Artes, el cablebús que llega, la Universidad de la Salud. También. Pero miren qué bonito quedó. Muy, muy bonito. Bueno, adelante, vamos con Humanismo Mexicano. Hoy no, mañana. A las 12 es la reunión. Va a ser, no es aquí. Es en antropología. Es en antropología y van a estar invitados. Sí. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días. Es un honor estar nuevamente aquí con ustedes. Una Constitución es la base sobre la que se construye, sobre la que se constituye una nación. Es por eso que hoy en la sección de Humanismo Mexicano queremos recordar la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917. Como ya se mencionó previamente aquí en la conferencia, estos dos textos son importantísimos. En primer lugar, porque representan los anhelos y las luchas históricas del pueblo de México en dos momentos distintos. Y en segundo lugar, porque reafirmaron principios fundamentales como la democracia, la libertad, la justicia social y sobre todo el principio esencial de soberanía nacional, que como ya se dijo, reside originalmente en el pueblo. El poder político dimana del pueblo y se instituye solamente para beneficio del mismo. Cuando nuestra presidenta en este espacio nos recuerda que en México el pueblo manda, es porque así lo garantiza la Constitución, como vimos en el artículo 39. Por su importancia resulta fundamental que conozcamos la historia, los cambios y sobre todo que conozcamos y defendamos el espíritu original con el que fueron creadas estas constituciones. Y para ello les hemos preparado el siguiente video. A 169 años de la promulgación de la Constitución de 1857 y a 109 años de la de 1917, la Cuarta Transformación de la República ha logrado recuperar y profundizar los fundamentos que han animado desde los albores de la independencia los principios rectores de nuestros pactos sociales, fortaleciendo su raíz primordial que no es otra que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Dicho principio, plasmado desde los sentimientos de la nación en 1813, fue retomado en 1857, texto que condensó las ideas defendidas por los liberales en las décadas posteriores a la independencia. Aquella Constitución estableció las garantías individuales de libertad, igualdad, trabajo, tránsito, seguridad jurídica y propiedad. En ese Congreso participaron personajes destacados de la Reforma: Francisco Zarco, Ignacio Ramírez, Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, Valentín Gómez Farías, Vicente Rivapalacio. Las leyes de reforma profundizaron el mandato soberano por la separación entre Iglesia y Estado, la libertad de cultos, de pensamiento y la enseñanza científica y laica. La Constitución de 1857 y las leyes impulsadas por Juárez fueron la culminación de la segunda transformación de nuestra historia. El 5 de febrero de 1917, Venustiano Carranza promulgó en Querétaro la Constitución mexicana con las principales demandas sociales de millones de hombres y mujeres que habían comenzado la revolución, la Tercera Transformación. La Carta Magna sería el primer texto constitucional en el mundo en incorporar derechos sociales. Entre los artículos más relevantes están el tercero,
el 27 y el 123. En virtud de estos cambios, se garantizó la educación laica, obligatoria y gratuita, la solución a la cuestión de la tierra en el reparto agrario y el restablecimiento de la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales. Además, las demandas históricas de la clase trabajadora fueron reconocidas: el derecho de huelga y sindicalización, la jornada máxima de trabajo, el salario mínimo, el descanso semanal obligatorio, entre otras. La Constitución de 1917 fue la más avanzada de su época y sentó las bases jurídicas y políticas del México de la primera mitad del siglo XX. Conquistas que después serían trastocadas y eliminadas durante el periodo neoliberal. Por el incontrovertible mandato popular de 2018 y 2024, y en concordancia con el humanismo mexicano, la Cuarta Transformación ha separado el poder económico del poder político. Ha restablecido y profundizado los principios rectores de las constituciones de 1857 y 1917 y mantiene el compromiso de garantizar su cumplimiento como premisa básica de la transformación a favor de la felicidad y el bienestar del pueblo de México. Muchas gracias, con permiso. Gracias.